Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy me gustaría comentar la entrevista muy interesante que se ha podido ver recientemente en el canal de Fabulis Intempore a Antonio Roma, ¿de acuerdo? Durante Madrid 2024. Pienso que es una entrevista muy interesante porque Antonio Roma no se prodiga mucho dando, digamos, entrevistas, ¿vale? No quiero decir que sea un ermitaño, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos, tiene su agenda y bueno, no es una persona que veamos continuamente en redes sociales, ¿vale? A pesar de que, bueno, es un excelente investigador, es arqueólogo, además, o sea que le da ese enfoque patrimonialista un poco, ¿no? Al tema del coleccionismo. Y luego, pues, bueno, ocupa cargos públicos en la fiscalía. De hecho, en la entrevista se comentaba que bueno, había pasado bueno, a un cargo superior, digamos, de fiscalía, ¿de acuerdo? Él incluso ha ejercido cargos quiere decir que ha ocupado el cargo, digamos, de fiscal en temas de patrimonio, ¿vale? Por tanto, podríamos decir que es la persona que está un poco en medio de todos los fregados, porque conoce el punto de vista de todos los implicados, ¿no? Por un lado los eruditos, porque él lo es, digamos, es un estudioso, un académico, un investigador, ¿vale? Yo mismo he leído trabajos de él sobre ponderales, especialmente, y marcas de afinador. Además de ser un investigador, pues, bueno, conoce el tema, digamos, de la ley por oficio, ¿de acuerdo? Él mismo es coleccionista, o sea, lo ha declarado públicamente. Por tanto, digamos que está un poco en mitad de todos los temas más candentes de la numismática, ¿no? ¿De acuerdo? Digo candentes desde el punto de vista de que el coleccionismo, pues ha habido mucho ruido de sables, ¿no? Digamos, ya desde hace unos cuantos años, sobre todo a través de los canales de YouTube, sobre, bueno, qué tendencias legales estaba adoptando España, el Estado español, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo creo que la entrevista de Fabulis Intempore es muy importante porque ayuda a entender cuál es el punto de vista de Antonio Roma, ¿de acuerdo? Que no tiene por qué ser la verdad absoluta ni un desastre absoluto, ¿de acuerdo? O sea, está bien, es interesante ver pues qué opina la gente, digamos, que está muy metida en el ajo, que bueno, que conoce a mucha gente, digamos, de todos los sectores, también, por ejemplo, de los comerciantes, etcétera, ¿vale? Entonces, la entrevista que le ha hecho Rubén de Fabulis Intempore, pienso que ha sido muy valiente porque ha ido a tocar los temas candentes, los temas clave, ¿vale? O sea, podría haberse limitado a preguntarle por Madrid 2024 y un poco pues qué está estudiando, pero además de estas preguntas lógicas, ¿no? Pues le ha preguntado por temas potentes, ¿no? Básicamente, pues le ha preguntado por el tema este del coleccionismo ético y responsable, de cómo veía él la situación legal, ¿no? del coleccionismo, qué futuro le veía. O sea, yo creo que le ha hecho una serie de preguntas valientes que iban a tocar un poco los temas potentes, ¿no? Y bueno, y se ha tenido que definir un poco, ¿no? A Antonio Roma, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, yo resumiría las respuestas un poco de Antonio Roma en estos temas bajo dos perspectivas, ¿no? La primera es que le ha dado importancia al tema de la trazabilidad y, en segundo lugar, que cree, o al menos ha dicho, que no se puede trasplantar la Treasure Act, es decir, la legislación inglesa en temas de patrimonios, de hallazgos, etcétera, así como así digamos, al sistema legal español, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría analizar un poquito estas dos cosas, ¿de acuerdo? A ver, comencemos por la trazabilidad, ¿vale? La trazabilidad consiste en que se considera deseable que, por ejemplo, yo qué sé, esta moneda, estos 4 maravedís de Carlos IV, pues se sepa
de dónde han salido. Es decir, si yo la he adquirido, que sí, pues que yo pudiera dar cuenta de quién fue su anterior propietario y el otro y el otro y el otro, hasta llegar lo más lejos posible, ¿no? Digamos, intentar hacer algo así como el árbol genealógico de todos los propietarios de esta moneda, ¿no? ¿De acuerdo? El tema de la trazabilidad obedece principalmente a un tema de control. El Estado aspira a tener un control y a saber dónde salen las cosas. ¿De acuerdo? Yo puedo entender que Antonio Roma, pues como fiscal, pues esté acostumbrado a, digamos, a mirar las cosas desde el punto de vista del Estado. ¿De acuerdo? La trazabilidad. ¿Qué opino yo? ¿Qué opina Divernumis? ¿Vale? A ver, la trazabilidad yo creo que es deseable, pero no se puede imponer de manera estricta. ¿De acuerdo? Esta es mi opinión. ¿De acuerdo? Evidentemente Antonio Roma sabe más de leyes que yo. Evidentemente Antonio Roma es un gran investigador. Yo no. ¿De acuerdo? Antonio Roma seguramente tiene una colección mejor que la mía, porque estas cosas suelen ir muy ligadas. Ser un buen investigador con ser un coleccionista potentillo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, digamos que, bueno, en principio, si creyéramos a la gente en función de su currículum, pues claro, automáticamente Antonio Roma tiene razón y yo no, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo no lo veo así. Esto, cuando la gente comete este error, digamos, conceptual, esto es una falacia, se conoce como la falacia ad verecundiam. Quiere decir que como fulanito tiene un gran currículum, pues lo que él dice debe ser verdad, ¿de acuerdo? Y a veces se pone al revés, ¿no? Como fulanito no es nadie, pues sus opiniones no tendrán valor, ¿no? ¿Vale? Eso se conoce como falacia ad hominem. Pues bueno, dejando de lado quién defiende las ideas, ¿vale? Me parece que es interesante el analizar un poquito el tema de la trazabilidad, ¿de acuerdo? A ver, la trazabilidad a mí me parece deseable, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista científico, es una manera de, digamos, de poder saber quién la ha tenido y, por ejemplo, si tiene alguna adulteración, pues poderlo saber. Desde un punto de vista científico es interesante saber por qué manos ha pasado esa moneda, ¿de acuerdo? Incluso para temas policiales, pues también al Estado, claro, le gustaría tenernos a todos monitorizados. Si fuera por el Estado, pues le gustaría tener, vamos, un GPS en el cerebro de cada persona y saber dónde está y saber qué piensa, ¿no? O sea, si por el Estado fuera, querría el poder absoluto, ¿no? Ahora bien, claro, ¿eso es deseable? Bueno, digamos, yo creo que aquí se tiene que reivindicar un poco, porque alguien lo tiene que hacer. Yo entiendo que un fiscal pues no lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, alguien que no ocupa ese cargo, pues yo creo que está bien que defienda pues que hay que respetar la privacidad de la gente, que el Estado no tiene por qué saber el 100% de lo que yo hago con mi vida o de dónde he sacado las cosas, etcétera, y que hay una cosa que se llama presunción de inocencia, ¿no? ¿De acuerdo? La trazabilidad, desde un punto de vista académico, yo creo que puede ser buena, ¿no? Pero, por ejemplo, porque de algún modo minimiza, por ejemplo, el riesgo de que nos enchufen una moneda falsa. Si ha tenido varios propietarios, pues es una manera de, entre comillas, tener más fácil que esa moneda sea auténtica, que sea genuina, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas van bien, ¿vale? La trazabilidad. Pero claro, la trazabilidad yo creo que está bien si se trata desde un punto de vista pedagógico, en el sentido de decir a la gente, oye, es bueno que intentes conservar la trazabilidad de tus monedas. Y sobre todo a los comerciantes. Es bueno para tu negocio, es bueno para, digamos, la numismática, que es aquello de lo cual tú quieres vivir, que haya una trazabilidad para mayor seguridad de todos. Por ejemplo, por si un día te roban las monedas, pues con esa trazabilidad pues será más fácil detectar si, digamos, dónde han ido a parar tus monedas, ¿vale? Las que te robaron un día, una fría noche de invierno ahí, ¿vale? Entonces, yo creo que es bueno plantear la trazabilidad desde un punto de vista pedagógico, de decir, oye, hay que intentar que haya trazabilidad y darle pautas a los coleccionistas
y darle sobre todo, insisto, sobre todo pautas a los comerciantes para que respeten esa trazabilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es muy habitual que incluso en tiendas, pues si pueden, no te hacen factura de las piezas, ¿de acuerdo? O incluso en convenciones, ¿de acuerdo? No seré especialmente explícito, pero en convenciones, si no lo pides, no te hacen la factura. Con lo cual, la trazabilidad de esa pieza, si existía, pues se puede perder. O sea, yo me jugaría el cuello que hay monedas que han sido vendidas varias veces por una misma casa de subastas sin que la misma casa de subastas lo sepa, ¿de acuerdo? Porque seguro que a lo mejor estaba muy bien clasificada y hasta con trazabilidad esa pieza, luego fue a un particular, del particular fue a otro particular, entonces a lo mejor se perdió la trazabilidad y luego el segundo particular pues la volvió a vender al cabo de 20-30 años a esa misma casa de subastas, por ejemplo, por proximidad geográfica, y entonces la casa de subastas pues ya no sabía que eso lo había vendido hace 20 o 30 o 40 años, ¿de acuerdo? Entonces la trazabilidad es muy fácil de romper, es muy fácil, digamos, de quebrar, ¿no? Entonces pedirle a los coleccionistas que haya trazabilidad me parece un poco utópico, ¿de acuerdo? O sea, está bien que el Estado quiera eso, lo puedo entender. Creo que estaría bien fomentar la trazabilidad quizá desde el punto de vista de buenas prácticas, ¿vale? Para mayor protección de todos también, porque si a mí un día pues me volasen unas piezas, pues con el tema de la trazabilidad se podría determinar que eran mías, ¿de acuerdo? Las que han aparecido luego en otro lado. Entonces, bueno, puede tener esas ventajas, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es exigirlo. O sea, yo creo que eso sí que sería un abuso de derecho, un abuso del Estado, digamos una política autoritaria del Estado, ¿de acuerdo? Porque, claro, supongamos que dicen, os damos 50 años para que todas, en plan amnistía, ¿vale? Ahora que están tan de moda las amnistías. Vamos a hacer una amnistía y tenéis 50 años, la gente tiene 50 años para ir declarando todas las piezas que tiene y tal. Bueno, pero es que habrá mucha gente que no se enterará, que no sabrá esto. El que coleccione piezas y no navegue especialmente por internet con temas de numismática, ni se va a enterar, porque no nacemos con las leyes bajo el brazo. O sea, sí que está claro que digamos, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pero, a ver, en el fondo es ridículo pretender que la gente, digamos, cumpla una ley que no se puede hacer cumplir, y segundo, que no tiene por qué conocer, y menos al detalle. Yo mismo no conozco las leyes sobre patrimonio al detalle, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo de la trazabilidad me parece como un brindis al sol, ¿vale? O sea, yo creo que se puede intentar ir avanzando, pero no se le puede exigir a la gente que el 100% de sus piezas tengan trazabilidad. Yo creo que eso es utópico, bueno, digamos, es edulcorar la realidad, ¿de acuerdo? Luego el segundo punto en el que a mí me ha parecido interesante la entrevista a Antonio Roma, quien ya os digo, por otra parte, pues admiro mucho como investigador. Yo mismo incluso he asistido a alguna conferencia de él en otras circunstancias, no en Madrid 2024, no pude, pero en cursos virtuales y conferencias virtuales pues he estado una vez digamos, en alguna charla que ha dado él, ¿vale? Alguna clase, podríamos decir, una conferencia. Y bueno, el segundo punto, digamos, que era interesante, ¿no? Pues era el tema de si es posible adoptar el modelo inglés, ¿de acuerdo? A ver, yo no sé, no sé, quizá habría que psicoanalizar un poco a Antonio Roma de qué es lo que ha dicho, por qué lo ha dicho, ¿no? Intentar desentrañar el por qué ha dicho lo que ha dicho y tal, ¿no? A ver, lo que ha dicho es que no se puede coger unas leyes que sean inglesas, pum, y meterlas ahí en España, ¿vale? ¿Quiere decir eso que está en contra del modelo inglés? Bueno, no sé qué deciros. Porque, a ver, un conjunto de leyes, ¿vale? Las que tiene cualquier país, no deja de ser algo así como una especie de lenguaje en el que los distintos apartados, las distintas leyes están muchas veces
muy interrelacionadas, ¿no? O sea, muchas veces las leyes remiten a otras leyes, ¿no? Entonces es como un entramado, como una especie de ovillo de lana, ¿no? Muy intrincado y difícil de desenmarañar, ¿no? Entonces, claro, coger unas leyes y literalmente, con una traducción del inglés al español, pasarlas al código legal, digamos, a las leyes españolas sobre patrimonio, pues probablemente sea imposible, ¿no? Es que yo también lo veo lógico, o sea, sería como coger y decir, oye, mira, ahora vamos a poner las declinaciones del latín en el castellano, pero solo las declinaciones. No tendría mucho sentido, ¿no? Lo que sí que os digo es que, por ejemplo, en los lenguajes se dice que aunque puedan tener mejores o peores soluciones en ciertas situaciones, en general los idiomas son equivalentes entre sí. Es decir, si tú coges el idioma al completo, pues más o menos es una solución equivalente a la que ofrece otro idioma. Por tanto, las leyes de un país, en el fondo, en su conjunto, son equivalentes, resuelven el mismo tipo de situaciones que resuelven en otro país. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que aquí la gente que defiende la aplicación del Treasure Act aquí en España, por ejemplo, a Xavier Sanahuja, que es otro gran numismático e investigador, ¿vale? Lo digo para oponer un poco digamos, al currículum de Roma, pues por ejemplo el currículum de Sanahuja. Lo digo para que veáis que investigadores destacadísimos pues tienen en temas como estos opiniones distintas, ¿no? ¿De acuerdo? Y no se matan, ¿eh? O sea, seguro que tienen buena relación, supongo, ¿vale? O sea, porque, bueno, al final la numismática es o debería ser pues digamos, el práctica entre caballeros, ¿no? O entre damas, si nos ponemos así, digamos, políticamente correctos, ¿de acuerdo? O sea, somos gente educada en general y, ¿vale? No siempre, pero bueno, en general somos gente educada y, bueno, nos tratamos bien y nos relacionamos bien entre todos porque, al fin y al cabo, no somos muchos y tenemos que hacer un poco de piña, ¿no? De cuidarnos los unos a los otros. Entonces, gente potente, investigadores potentes opinan distinto, ¿de acuerdo? En este tema. Esto lo digo para que veáis, bueno, que digamos que hay mucha gente y que opinan cosas distintas, y son igualmente buenos investigadores. Pues, claro, la gente que defiende que debería haber una legislación a la inglesa en temas de patrimonio, por supuesto, no está pidiendo que calquen el redactado de la ley inglesa y que lo viertan sobre las leyes españolas, ¿de acuerdo? O sea, no se está pidiendo eso, no se está pidiendo algo así como una especie de trasplante de leyes de patrimonio, ¿de acuerdo? Lo que se está pidiendo es más bien que, digamos, desde la legislación española se modifiquen o se afinen las leyes españolas en temas de patrimonio y que puedan afectar, pues, digamos, a actividades como son, pues, el coleccionismo numismático. ¿Por qué no decirlo también, a veces también, por ejemplo, al detectorismo? Porque los males que tiene la numismática en el fondo derivan de los males que tiene el detectorismo, ¿de acuerdo? O sea, se ve al detectorismo como el vendedor y al coleccionismo muchas veces como el comprador, ¿no? ¿De acuerdo? Y la sospecha que a veces recae sobre los numismáticos, ¿no? Sobre los coleccionistas en general, de anticuaria, pues muchas veces es también por temas de estos, ¿no? Por temas de que hay gente que cree percibir la negra y alargada sombra del detectorismo tras ellos, ¿no? Entonces, pues lo que se está pidiendo no es que las leyes sean calcadas a las inglesas. Lo que se está pidiendo es que la actitud que se tiene en Inglaterra, en el Reino Unido, respecto al detectorismo y especialmente porque a mí es lo que realmente me importa, respecto a la numismática, respecto al coleccionismo privado, de antigüedades, en concreto de monedas, pues que eso sea respetado en las leyes, ¿de acuerdo? Y entonces las leyes está bien que intenten crear un mundo perfecto, pero también es verdad que tienen que adaptarse a la realidad. Lo que no pueden pedir son imposibles, ¿no? Entonces, en la práctica,
todos lo sabemos, la numismática pues se desarrolla con un alto porcentaje de piezas que por venir de coleccionista a coleccionista, o incluso porque a veces los mismos vendedores no colaboran, pues no existe esta trazabilidad, ¿de acuerdo? O sea, en un mercadillo y en muchas tiendas esa trazabilidad no se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, quizá es cuestión un poco de asumirlo, ¿no? Y de partir de la base de que, vale, es bueno, digamos, educar a la gente en que intenten que haya trazabilidad, que es bueno para todos, ¿vale? Pero al mismo tiempo, digamos, apretar pero no ahogar, ¿de acuerdo? Porque si se pide una trazabilidad impoluta a cada colección de las que hay en España, pues os digo yo que ninguna o casi ninguna pasará el corte. O sea, eso no es imposible, ¿de acuerdo? El que os diga que tiene todas las piezas compradas de tal manera y que todas están en perfecto estado, pues o tiene una colección muy corta o hace muy poquito que colecciona y lo ha comprado todo exclusivamente a través de casas de subastas, ¿vale? O simplemente no está diciendo la verdad o está diciendo una media verdad, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que la gran mayoría de la gente alguna monedita tiene sin trazabilidad, ¿de acuerdo? Porque la ha comprado en un mercadillo, porque la ha heredado y no constaba en ningún digamos, testamento, etcétera, ¿vale? Son cosas pequeñas que están en el cajón del abuelo, se muere el abuelo y luego pues los hijos o los nietos pues se lo acaban repartiendo ahí, ¿no? Un poco a su manera. Y eso no consta, ¿de acuerdo? Y eso hay así, hay muchos casos, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, exigir una trazabilidad yo creo que me parece utópico, ¿de acuerdo? Y entonces el pedir una ley a la inglesa, yo ya he visto otra gente que dice que no se pueden adoptar así como así las leyes inglesas. Yo creo que esto en el fondo es una cuestión de voluntad política, porque os pongo ejemplos, ¿eh? No soy abogado, pero a ver, por ejemplo, yo he oído más de una vez que la Constitución española está muy basada y muchos aspectos de la legislación española están basados en la legislación alemana. Pues bien que tomaron a Alemania como ejemplo en su momento. O, por ejemplo, el Estatut de Autonomía de Cataluña sirvió de modelo para otras comunidades autónomas, ¿vale? Hasta el punto que incluso alguna que no tenía mar, pues tenía algún apartado que hablaba sobre las costas y el mar, porque lo habían tomado de otra legislación de una región que sí que tenía mar, ¿de acuerdo? O por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? La que dice que hay el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, etcétera, etcétera, pues está tomada en el fondo con variaciones, pero está tomada de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Por tanto, decir que no se puede calcar la legislación de un país a otro es cierto, pero es una verdad a medias. Digamos, aquí no se está pidiendo eso. Lo que se está pidiendo es que se aproveche el éxito de una legislación extranjera para hacer una versión a la española de eso. ¿De acuerdo? Igual que pasa con los idiomas, ¿de acuerdo? Digamos, el castellano, el español, no declina de una manera tan fuerte como el latín, pero resuelve esos temas pues de otra manera. Digamos, cada lengua tiene su creatividad y digamos las leyes, la legislación de cada país tiene su propia, algo así como idiosincrasia y sus propios mecanismos internos, pero digamos que no hay nada imposible. Yo creo que el código, bueno, no sé si es civil, penal, no lo sé, digamos, no soy abogado, ¿de acuerdo? Pero las leyes españolas yo creo a ver, que son con voluntad política, yo creo que sí que pueden generar un articulado de leyes que diga pues que bueno, que el patrimonio es muy importante, que eso lo puede ejercer tanto la titularidad pública como la privada y bueno, y hacer artículos allí que digan que bueno, que hay presunción de inocencia, que si alguien encuentra pues algo pues que tiene derecho a una compensación económica, tanto si es casual como si es buscado, ¿vale? Porque al fin y al cabo
Oye, es una cuestión de voluntad política el tema del detectorismo famoso, ¿eh? Y lo digo yo que no soy detectorista, ¿eh? O sea, lo digo y lo repito 1000 veces para que nadie pueda decir que, claro, este lo defiende porque, claro, luego los fines de semana se va por ahí con el detector. No, no, que no, que, que no tengo detector, que no sé cómo detectar. O sea, no, he visto algunos vídeos por YouTube de cómo detecta la gente y me da mucha pereza. O sea, no, pero me gustaría vivir en un país en el que se pudiera usar el detector, pero con cabeza. O sea, yo creo que entre los dos extremos, ¿no? El decir, hay que prohibir el detector, vamos a coger todos los detectores y los prohibiremos, ¿de acuerdo? Y todas las colecciones las fundiremos en las plazas públicas. Yo creo que eso es un extremo. Y el otro extremo, ¿no? Pues sería el decir, no, viva la Virgen, aquí el que primero llega, que cabe un agujero y se quede con lo que encuentra. Bueno, pues yo creo que hay un término medio. Yo creo que España, en el fondo, ha buscado un poco un término medio, pero que bueno, que puede buscarlo mejor. ¿De acuerdo? Eso es lo que me da la sensación, ¿no? Los detectoristas se quejan amargamente y los numismáticos yo creo que le ven las orejas al lobo, ¿no? O sea, ven que digamos que la legislación pues corre el peligro de que en caso de que se aplique de una manera radical y taxativa, pues pueda en la práctica hacer tan complicado el coleccionismo a nivel burocrático y encarecerlo tanto que o limitarlo. No, de esta época no puedes coleccionar, tal, no sé qué, que la gente acabe no coleccionando. ¿De acuerdo? O sea, digamos, si el Estado pretende ordeñar la vaca del coleccionismo, regulándolo todo, pues acabará matando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? A mí es la sensación que me da, ¿no? Entonces, el pedir que se mire lo mejor de la legislación inglesa y se intente hacer una versión a la española, yo creo que eso no es imposible, es falta de voluntad política, ¿vale? Y para ello me remito a otra charla que dio un arqueólogo cuyo principal mérito era haber recibido la medalla al mérito policial, es decir, que era de apellido se llama Alay, ¿vale? En una conferencia que dio en el Institut d'Estudis Catalans, pues este hombre o sea, dijo que lo mismo que Antonio Roma, en el sentido de que no es tan fácil adaptar, o sea, lo veía como muy forzado, ¿no? Pillar artículos de la Treasure Act inglesa y meterlos en la legislación española, pero en cambio en otro momento de su intervención, pues no tuvo ningún reparo en reconocer que tuvieron a nivel de legislación española muchos problemas para evitar que un particular hiciera obras en su castillo privado y que a lo mejor se estaba cargando pues algún tema, digamos, de patrimonio arqueológico, etcétera, ¿no? Y entonces pues que fueron a buscar las leyes belgas y que, bueno, y retocaron las leyes españolas dándole un toque belga para que un particular no pudiera hacer lo que le diera la gana pues en su castillo, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente, pues cambiaron un poco, para lo que yo entendí, cambiaron un poco la definición de castillo para que cualquier cosa prácticamente fuera un castillo, de tal manera que no se pudiera tocar sin el permiso, digamos, de los expertos en patrimonio, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que cuando interesa, se mira a Bélgica o se mira a otros países, ¿de acuerdo? Entonces, si no se mira a Inglaterra, el Reino Unido, pues es porque no habrá voluntad de mirar a Inglaterra, ¿de acuerdo? Pero que realmente se puede, poder se puede todo en esta vida, ¿de acuerdo? No sé, cuando España entró en la Unión Europea, pues me parece a mí que hubo un esfuerzo considerable en adaptar muchísimas leyes, ¿de acuerdo? Españolas, y se cambió de todo para poder encajar en el marco europeo. Entonces, me parece a mí que cuando hay voluntad política se puede. Claro, la cuestión es, ¿hay voluntad política? A ver, yo diría que no. Primero porque al Estado le da bastante igual todos estos temas. Y segundo porque la parte del Estado que se encarga de estos temas, pues bueno, ya lo sabemos que en el fondo, pues, bueno, tiene la opinión que tiene. Yo ya lo he comentado alguna vez en mi canal. Son gente que se dedica a una serie de estudios, arqueología, por ejemplo, con una tasa de paro bastante importante.
que, que el Estado, digamos, tenga prerrogativas, un control fuerte sobre el patrimonio, facilita el estudio a las pocas personas, digamos, que tienen plaza pública para estudiar estas cosas. Entonces, pues bueno, es una manera, digamos, de controlar más el tema, ¿no? De tenerlo bajo control. Pero al mismo tiempo eso mata al coleccionismo. Y recordad que el coleccionismo, digamos, es parte fundamental de la numismática también, ¿no? O sea, el mismo Antonio Roma es coleccionista, ¿de acuerdo? Y seguro que Antonio Roma ha utilizado muchos libros, él y cualquier otra persona, que han surgido del coleccionismo privado. Y está claro que el coleccionismo privado se está defendiendo, ¿de acuerdo? Numos, por ejemplo, pues, y también, por ejemplo, el Cercle Philatelic Numismatic de Barcelona, ¿de acuerdo? A ver, son entidades que ya se han pronunciado públicamente en el sentido de que apuestan por el coleccionismo privado y bueno, y que defienden un poco pues que la gente debe seguir pudiendo coleccionar monedas, ¿de acuerdo? La cuestión es en qué condiciones, ¿de acuerdo? Y esto lo tendremos que ir mirando poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces yo las declaraciones de Antonio Roma, ¿vale? Las respuestas a la entrevista que le ha hecho Rubén de Fabulis Intempore, pues yo las relativizaría un poco. Es decir, está claro que las leyes inglesas no puede cogerse la ley, me lo invento, la 3/4 y ponerla ahí, como si fuera un Frankenstein, en las leyes españolas, ¿de acuerdo? Pero yo creo que nadie está planteándose esto, en realidad, ¿no? Lo que la gente está planteando es si sería posible modificar, afinar las leyes españolas, las que tenemos ahora, para que el coleccionismo, y por qué no decirlo, incluso el detectorismo, pues puedan coexistir con el estudio, digamos, arqueológico y también el estudio numismático, pues de las piezas, ¿de acuerdo? Yo creo que van por ahí los tiros, ¿de acuerdo? O sea que no lo veo tan raro. Y me atrevería a decir que cambios van a haber, o sea, es inevitable porque la sociedad está en movimiento y entonces, pues bueno, con el tiempo todo va cambiando. Mira, ahora que tenemos una aquí de José I, el hermano de Napoleón, Napoleón cambió las leyes, por ejemplo, ¿no? Y las modificó, etcétera. Entonces, esto es cuestión de tiempo, ¿no? Yo pienso también que, a ver, la gente que pertenece al mundo del derecho en general, pues le ha costado mucho aprenderse una serie de leyes y claro, ahora el que les planteen cambios drásticos legislativos, pues claro, es como que tienen que volver a estudiarlo todo, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo, ellos se mueven igual que una persona que habla alemán, pues entiende bien las reglas del alemán y ahí a lo mejor pues las del ruso no. Pues entiendo que un abogado, una persona que pertenece al mundo del derecho aquí en España, pues claro, querrá mantener al máximo la estructura del derecho tal como se concibe en España, ¿vale? Porque es lo que él ha estudiado, él es lo que él entiende, etcétera, ¿vale? Pero que bueno, al final todo va cambiando y va cambiando en función de las necesidades de la sociedad, ¿no? Y yo creo que la sociedad, aunque sea un apartado reducido, como es el mundo del coleccionismo y de la numismática, pues está reclamando pues una serie de cambios legales que permitan compatibilizar lo que es el estudio, digamos, de la numismática y el estudio de la arqueología, ¿vale? Etcétera, con la libertad, digamos, de coleccionar y de formarse como ser humano, pues a través de objetos antiguos, ¿no? O sea, es un derecho, el derecho a la propiedad, está el derecho a la libertad de hacer uno con su tiempo, pues lo que quiera, y también el derecho a la educación, ¿no? O sea, el tener que yo tenga esta pieza en mis manos, pues me ofrece un tipo de conocimiento que no lo voy a obtener mirando esto en la portada de un libro, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Entonces, impedir que yo coleccione o impedir o complicar el hecho de que la gente coleccione, ¿no? Creando digamos, unas condiciones muy complicadas de trazabilidad estricta, etcétera, pues bueno, pueden dificultar, digamos, mi derecho a la formación, ¿no? Como individuo, ¿de acuerdo? Había un filósofo que es John Stuart Mill, que decía en general, bueno, una frase muy bonita, que decía que una sociedad que empequeñece a sus individuos, ¿no? A sus ciudadanos, digamos, nunca será grande, ¿vale? Y yo creo que el plantear que ciertas cosas solo las pueden estudiar ciertos individuos, ¿no? En función de unos estudios o de unos cargos,
pues es empequeñecer a los ciudadanos, ¿no? Porque es impedirles un poco que, bueno, pues que se desarrollen como individuos, ¿no? Y está claro que metodológicamente, y esto lo sabe todo el mundo, ¿vale? Pues que hay una gran cantidad de investigadores privados que no dejan de ser coleccionistas, porque ¿de dónde van a sacar si no el conocimiento práctico de las piezas? Pues que estos coleccionistas han aportado y siguen aportando y seguirán aportando al conocimiento numismático, ¿de acuerdo? Pero es que aparte del coleccionismo es un derecho. O sea, el coleccionista no solo tiene la posibilidad de aportar a la sociedad, sino que es que forma parte de sus derechos individuales el formarse, el crecer, gracias al contacto de una colección, de cuando la va formando, de cuando la va estudiando, etcétera, ¿no? Impedirle coleccionar es como prohibir libros, o como capar internet, ¿de acuerdo? O cerrar canales de YouTube, o sea, porque alguien considera que eso no va bien a la población, ¿no? Pues todo este tipo de cosas yo creo que son nocivas, ¿de acuerdo? Entonces hay que intentar compatibilizarlo. En la práctica, ¿qué creo yo que va a suceder? Bueno, teniendo en cuenta que Ursula Kampmann, la doctora Ursula Kampmann, alemana, últimamente está apareciendo mucho en diversos canales de YouTube, en convenciones importantes españolas, etcétera, pues yo creo que lo que se está intentando es no ir tanto hacia el modelo inglés, sino hacia el modelo alemán. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que los tiros van por ahí. ¿De acuerdo? Quizá eso goza de más consenso entre lo que serían, digamos, pues los diferentes sectores implicados. ¿De acuerdo? Creo que también sería interesante hacer un debate honesto sobre qué países están más avanzados a nivel arqueológico, a nivel numismático, ¿de acuerdo? Y entonces mirar qué tipos de legislaciones tienen esos países, ¿no?, más avanzados, ¿de acuerdo? Y de ahí yo creo que podríamos extraer buenas conclusiones, ¿no? O sea, está claro que los países que tengan más desarrollada la numismática es porque históricamente habrán tenido legislaciones que han sido mejores para el coleccionismo, para la arqueología, para la numismática, para la historia, etcétera. ¿De acuerdo? Y al final consiste un poco en esto, ¿eh? Yo creo que aquí nosotros evidentemente vamos a hablar mucho de estos temas, siempre aquí en los canales de YouTube, yo y otras personas, ¿de acuerdo? Pero al final lo que va a decidir realmente esto es el apoyo de los sectores académicos. O sea, lo que los sectores académicos digan acabará yendo a misa, ¿de acuerdo? O sea, es lo que acabará influyendo. Si los sectores académicos se pronuncian mayoritariamente por buscar un modelo a la alemana, pues será un modelo a la alemana. Si se pronuncian para ir a buscar una especie de Treasure, pues está claro que el Estado, tarde o temprano, acabará buscando una adaptación de la Treasure a la española, digamos, de acuerdo un poco con los códigos y las leyes españolas. ¿De acuerdo? Está clarísimo. Al final yo creo que la batalla está en el mundo académico, ¿de acuerdo? Son los que van a, digamos, a hablar así en voz baja al Estado, y el Estado pues supongo que acabará haciéndoles caso, como supongo que el Estado les hace caso a los médicos cuando tiene que legislar sobre temas de medicina, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, que estos académicos, que estos estudiosos, pues piensen bien qué modelo es lo mejor, ¿de acuerdo? Tampoco me gustaría ahora plantearlo como un falso dilema, es decir, o sea, pillar el país equivocado, entre comillas, no va a suponer el fin de la numismática en España, ¿de acuerdo? Como he dicho anteriormente, las diferentes leyes de los países son diferentes soluciones a un mismo problema, que es cómo solucionamos el tema del coleccionismo, cómo lo garantizamos, cómo lo fomentamos, cómo fomentamos también el estudio del pasado, de los objetos antiguos, de lo que también hay gente que llama el patrimonio, etcétera. ¿De acuerdo? Y muchas veces estos debates pueden parecer que son la vida o muerte, ¿vale? Pero que en realidad son matices. O sea, si tú pones a hablar a dos personas que
que opinen de manera muy distinta, uno que diga, no, no, las leyes españolas están súper bien, no, no, las leyes inglesas son mejores, tal. Seguramente después de que hablen un rato se van a poner de acuerdo y acabarán estableciendo una especie de término medio, ¿vale? Que es lo que proponía, por otro lado, a Ursula Kaplan. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que todas estas divagaciones, que espero que hayan sido más que divagaciones, argumentos, os sirvan un poco para, pues bueno, para pensar un poco más sobre el tema de la trazabilidad. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que si alguien defiende la trazabilidad, no es Satanás, ¿vale? Y si alguien defiende que no haya trazabilidad, pues tampoco. ¿De acuerdo? Es cuestión un poco de hablar hasta qué punto tiene que haber o no trazabilidad, si es bueno o no, si hasta qué punto tiene que ser exigible o no, etcétera, ¿vale? Y buscar algo que pues pueda ser compatible con lo que hemos tenido hasta ahora, que es, pues, digamos, unos estudios arqueológicos, por otro lado, y luego también, pues, unos estudios numismáticos, un coleccionismo, etcétera, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que os haya hecho pensar un poco, ¿de acuerdo? Ya lo veis que las cosas no son blanco o negro, hay mucho gris entre medio. Y bueno, os espero en los comentarios, ¿de acuerdo? Son temas controvertidos, evidentemente la gente no está toda de acuerdo. Lo que sí que pido es que la gente que comente, pues, bueno, que comente sobre todo en base a argumentos, sin machacar a nadie en concreto, sin caer en falacias, ¿vale? O sea, intentar buscar un debate, ¿no? Una charla constructiva sobre esto, ¿vale? No ir a la descalificación, etcétera, porque eso lo único que consigue, sinceramente, es empeorar las cosas, crear bandos y complicar el hecho de que pueda llegar a haber una solución acordada, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, me despido y hasta la próxima.